todas y todos. Esta es la clase de la unidad 3 del módulo de Introducción a la Estilometría con R de la Diplomatura de Humanidades Digitales de la UCES. En esta clase vamos a presentar cómo hacer análisis estilométrico con el paquete Stylo. Antes de la clase propiamente dicha, me presento. Soy Nidia Hernández, soy lingüista egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en procesamiento del lenguaje natural por la Universidad de París III y el Instituto de Lenguas Orientales de París. Formo parte del Instituto CAICIT, del CONICET, donde soy responsable de Ingeniería de Datos y Data Science, es decir, todo lo relacionado a gestión, procesamiento, visualización y análisis de datos. Como ya les comenté en los foros, voy a estar acompañándolos en el cierre del módulo 5 de la diplomatura, en el que vamos a estar usando métodos de procesamiento más complejos de lo que venían trabajando hasta el momento, pero cuando digo complejos, quiero decir desde el punto de vista de los algoritmos aplicados, ¿sí? El manejo de los programas no va a ser más complejo, al contrario, van a ver que es muy sencillo. Las librerías que vamos a usar se encargan de gestionar justamente la parte compleja y nosotros de nuestro lado solo vamos a tener que seleccionar parámetros. Bien, entonces, para empezar, ¿qué es la estilometría? Vamos a hacer una introducción brevísima acerca de esto porque ya lo vienen trabajando en las clases que vieron hasta el momento de este módulo. Básicamente es una disciplina que está en el cruce entre la estadística y la estilística, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto porque ya lo estuvieron trabajando, pero digamos que la estilometría busca establecer relaciones entre, por un lado, frecuencias de elementos, ya sea palabras, tokens, clases de palabras, engrams, ¿sí? Por un lado, y por el otro, características textuales, algún rasgo estilístico. A modo de ejemplo, les voy a presentar un trabajo de un investigador que se llama Ben Blatt, que en 2017 se propuso estudiar el uso de cierta clase de palabras en relación con la calidad de escritura. Este es un buen ejemplo de estudio estilométrico. ¿Qué hizo Ben Blatt en este estudio? Bueno, él buscaba probar una cierta verdad literaria para los textos en inglés que sostiene que los malos textos tienen mayor tendencia a usar adverbios terminados en li. Recuerden que en inglés esta terminación li es equivalente a nuestra terminación en mente. Constantly, constantemente, ¿ok? Bueno, entonces los malos textos tendrían más profusión de este tipo de adverbio. Ben Blatt entonces construyó un corpus compuesto por novelas ganadoras de premios, por un lado, por bestsellers, por otro, y finalmente por fanfiction, ¿sí? Estos libros, estos textos, mejor dicho, producidos por fanáticos de una obra en donde buscan imitar el estilo, el universo de esa obra. Por ejemplo, fanáticos de Harry Potter escribiendo al estilo J.K. Rowling o queriendo continuar o ampliar el universo de las aventuras de Harry Potter. Bien, entonces, este trabajo de Ben Blatt tomó este corpus del que les acabo de hablar, realizó un trabajo de etiquetado morfosintáctico, identificó los adverbios, dentro de los adverbios contabilizó los que eran terminados en li y llegó bueno, a cierta conclusión. Esperen que les voy a compartir un gráfico. A ver. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Este gráfico, bueno, representa
los resultados a los que llegó Ben Blatt para este estudio, en donde encontró que no había prácticamente diferencia en la cantidad de adverbios en Lee entre las novelas ganadoras de premios y los bestsellers, pero sí encontró un 25% de aumento en la frecuencia de uso de adverbios en Lee para la fanfiction. Entonces podemos decir que de alguna manera probó, mediante estudios estilométricos, esta verdad, esta hipótesis de la que hablábamos al principio, que la calidad de la escritura está relacionada con la cantidad, con la frecuencia de uso de los adverbios en mente. ¿Sí? A ver si puedo dejar de compartir mi pantalla. Bueno, creo que sigo compartiendo mi pantalla, no estoy segura. Bueno, entonces, les decía, esta aplicación Teams es medio confusa por momentos. Pero sí, creo que ya no la estoy compartiendo. Disculpen un poco la confusión. Bien, entonces, esto como un ejemplo de estudio estilométrico, un buen ejemplo de estudio en estilometría. Obviamente que este tipo de estudios se realizan desde fines del siglo XIX, por lo menos. Es más, el primer estudio que se reconoce a sí mismo como un estudio estilométrico data del año 1898, lo realizó un investigador polaco que se llama Lutosławski. Todas las referencias que yo vaya citando, los sitios web que mencione, todo eso lo voy a dejar en el campus, ¿sí? Por escrito. Bien, entonces hablábamos de este autor que se dedicó a contar palabras en las obras de Platón. Este es el primer estudio estilométrico reconocido. Otro trabajo prácticamente contemporáneo de 1901 es un estudio de un inglés, Thomas Mendenhall, que se dedicó a hacer este tipo de trabajo con las obras de Shakespeare. Entonces, la estilometría es algo, ¿sí?, que ya existe, por lo menos desde el siglo XIX o principios del siglo XX, pero obviamente que este tipo de estudios es un tipo de análisis marginal dentro de lo que es los estudios literarios. Tenemos que esperar hasta el siglo XXI, realmente muy recientemente, para que este tipo de análisis cobre relevancia. Bueno, ¿a qué se debe, no, este cambio en la percepción acerca de los estudios estilométricos? Bueno, se debe justamente al incremento de la capacidad de cálculo de las computadoras que, bueno, nos permitió llevar la estilometría a otro nivel. Ahora podemos, la escala de lo que podemos llegar a procesar es realmente, bueno, inimaginable para el trabajo humano. Y esto nos permite, nos da otra perspectiva. Obviamente ya han estado trabajando los conceptos de lectura distante, no voy a retomar eso, pero bueno, todo esto un poco para darle un poco de contexto al trabajo de hoy. Bien, otro buen ejemplo de trabajo en esta línea de estudios es el trabajo del grupo de lingüística computacional, un grupo de investigadores polacos. Tienen un sitio web que es computationalstatistics.github.io. Después les dejo el link en el campus. Este grupo, ¿sí?, el trabajo de este grupo es muy interesante. Ahí en el sitio van a encontrar varios de sus proyectos, en donde van a ver que trabajan con, por ejemplo, ¿sí?, corpus de 66, 134, 150 y más de 1000 textos, ¿sí? O sea, es una comparación realmente en masa de textos y, bueno, realizada, por supuesto,
en muy poco tiempo, algo que sería imposible, inimaginable de realizar a escala humana. ¿Mm? Bueno, ¿por qué les menciono este grupo? No solamente como ejemplo de línea de investigación, sino que también porque son los creadores del paquete Stylo. ¿Mm? Eh, un detalle que me olvidé de mencionar es que este grupo, bueno, no es casual, también es un grupo basado en Polonia, como este pionero de la estilística que habíamos mencionado al principio. Los principales representantes de este grupo son Maciek Eder y Jan Rybicki, pero hay muchos más integrantes, bueno, gente que se incorpora, gente que se va, pero bueno, estos serían los miembros estables. Y pueden consultar también el sitio web de Maciek Eder, que es muy interesante también y también tiene más ejemplos de proyectos de estilometría. Entonces decía que este grupo es tiene muchos trabajos en estilometría, ahí pueden consultar trabajos de clasificación de novelas inglesas, por ejemplo, en donde realizaron distintos agrupamientos de 66 novelas inglesas, en donde van a ver que por un lado eh, tienen autores y autoras, ¿no?, del siglo XIX, y por un lado van a ver un clúster, un grupo representando las novelas de Jane Austen, por otro lado las hermanas Bronte, Milton por otro lado, ¿sí? Entonces, agrupamientos, ¿sí? La computadora o los programas logran identificar, ¿sí?, qué obra pertenece a qué autor. Otro trabajo llevado a cabo por este grupo es un trabajo de clasificación también, pero en este caso de textos antiguos griegos. Van a poder reconocer, por un lado, el grupo, el clúster de los textos de Homero, por otro lado Aristófanes, Eurípides. Entonces ahí ya vemos eh, que hay una distinción por autor, pero también por género, ¿no? Épica por un lado, comedia por otro. Otro trabajo posible, otro proyecto llevado a cabo por este grupo es la clasificación de textos latinos, de textos en latín, por período, y van a ver cómo ahí se agrupan, por un lado, los textos en latín antiguo, los textos medievales, y por otro, los de la temprana modernidad. O sea que también podemos realizar clasificación temporal, clasificación por períodos. No solo dentro, digamos, en este abanico tan amplio de distintos autores, ¿no?, y desde la antigüedad hasta la modernidad, sino que también, si la obra es lo suficientemente vasta y lo permite, se pueden hasta hacer clasificaciones por periodos dentro de la obra de un mismo autor. Hay ejemplos también de esto también. Y bueno, y por último, otra línea de investigación muy interesante desarrollada por este grupo es, bueno, la que recibe más prensa, que es la detección de autoría. Esto está vinculado con la lingüística forense, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, todos los trabajos que buscan identificar en un texto del que no se sabe quién es el autor, bueno, buscan identificar justamente esto, quién lo escribió. El grupo de lingüística computacional en particular hizo trabajos de identificación de autoría en una obra medieval de la que siempre, bueno, los estudiosos sostuvieron que había partes escritas por una persona y otras partes escritas por otra, todo dentro de la misma obra, que es el Roman de la Rose. Bueno, este grupo de investigación aplicó estos métodos estilométricos con la ayuda de Stylo y lograron identificar las porciones del texto que, bueno, como que en las que hay cambio de estilo, y esto se condice con las afirmaciones de los estudiosos en la materia. Bueno, y también después casos así más actuales, como de identificación de autores que se esconden tras un seudónimo. Hicieron esto, por ejemplo, para el seudónimo de Elena Ferrante, que, bueno, es el nombre de una supuesta autora italiana. Bueno, muchos casos muy interesantes en el sitio de computationalstylistics.github.io. Vayan
y a la solapa de proyectos, y ahí van a poder profundizar más en todo esto. Entonces, decíamos, ¿no? Por un lado, ejemplos de trabajo en estilometría, de identificación de autor, de género, de periodo, y cuando digo de género, puede ser género textual, como habíamos dicho, épica, comedia, o género del autor, ¿eh? Ben Blatt, este investigador que les mencioné antes, el que relacionaba tipos de adverbios y calidad de escritura, también hizo un estudio en el que justamente buscaba encontrar las palabras más frecuentes según el género del autor y detectó, bueno, cierto tipo de pronombres más frecuentes en las autoras mujeres y cierto tipo de pronombres más frecuentes en los autores hombres, también distintos tipos de verbos, ¿eh? Entonces, bueno, la variedad de preguntas de investigación que se pueden plantear dentro de la estilometría es realmente muy importante. Y bueno, como les mencionaba antes, digamos, traje este grupo, la mención de este grupo de Computational Linguistics, no solo por toda su línea de investigación, sino también porque son los creadores de Stylo, el programa con el que vamos a trabajar hoy. Stylo, bueno, tiene múltiples ventajas. Por un lado, es un programa muy potente, muy poderoso, que les permite hacer análisis realmente muy sofisticados y tiene gran versatilidad. ¿Por qué? Porque está al alcance de gente que no tenga ningún tipo de experiencia con programación ni con R. Lo vamos a ver ahora, es súper fácil. Ustedes ya tienen experiencia con R, con la manipulación de data frames y todo eso, pero realmente no es necesario más que tener instalado R y Stylo para ya empezar a usarlo. Es realmente muy sencillo. Pero, por otro lado, cuando digo que es versátil, hay toda una posibilidad de usar R dentro de RStudio o bueno, de la consola de R, que sí tienen conocimientos un poco más profundos de este lenguaje de programación, le van a poder sacar realmente el jugo y personalizar mucho más la investigación y el análisis. Bueno, entonces, esto a modo de introducción brevísima, vamos a la práctica, para ver todo esto de forma más concreta. La propuesta que tienen en el campus consiste en realizar un análisis exploratorio usando métodos no supervisados. ¿Qué es esto? ¿Qué es métodos no supervisados? ¿Qué significa? Significa que tomamos los datos crudos, los textos crudos, y se los damos directamente al programa, sin realizar ningún tipo de paso intermedio, ningún tratamiento previo. Directo al programa y el programa emite los resultados. Ya está. Eso es aprendizaje no supervisado. O bueno, lo que necesitamos saber para esta semana. La semana que viene vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión del análisis no supervisado. Bueno, entonces, vamos a volver a compartir pantalla. Ok, entonces, ahora deberían estar viendo mi escritorio, el escritorio de mi computadora y la terminal. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta de trabajo. Capaz que ustedes ya tienen alguna carpeta de trabajo dedicada para este módulo. Bueno, no hace falta que creen una carpeta nueva, yo solamente lo voy a crear para que se entienda mejor. Pero ustedes pueden trabajar donde quieran. Bueno, la creo acá en el escritorio y le pongo unidad 3, por ejemplo. Le ponen el nombre que quieran. Abro mi carpeta. Y ahí lo que voy a hacer es crear otra carpeta que se va a llamar corpus. ¿Sí? Carpeta corpus, así
con minúsculas. No le cambien el nombre porque si no, no va a ser tan automático el uso de stylo, ¿sí? Si quieren que todo funcione así como por artes de magia, tienen que respetar estas mínimas indicaciones. Bueno, entonces, creamos la carpeta de trabajo, creamos la subcarpeta corpus. Ahora lo que nos resta hacer es copiar los archivos dentro de esta carpeta corpus. Yo les compartí a través del campus una carpeta zipeada, bueno, la deszipean, la descomprimen, esta carpeta de discursos y decretos de necesidad y urgencia de Argentina durante la pandemia de coronavirus, entre los meses de marzo y junio, ¿no? Todos los decretos y discursos emitidos por el presidente de Argentina. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos estos textos, ¿sí? Hacemos control A para seleccionar todos, control C para copiar, voy a mi carpeta corpus y hago control B para pegarlos. Bien, y ahí ya se copiaron los 47 textos. Un detalle que no es obligatorio, pero que les va a facilitar las cosas y sobre todo la interpretación de los gráficos. Ustedes ven acá que hay varios archivos que empiezan con disk y después guión bajo y después DNU y guión bajo. Bueno, como podrán imaginarse, todos los que empiezan con disk son los discursos y todos los que empiezan con DNU son los decretos. Esto lo que le va a permitir hacer a Stylo es distinguir por color. Todo lo que empiece con el mismo prefijo, ya sea disk o DNU, bueno, todo lo que tenga el mismo prefijo va a tener el mismo color. Entonces, disk por un lado va a tener el mismo color y DNU por el otro lado va a tener otro color. ¿Sí? Si no hacen esto, Stylo le va a poner un color al azar a cada uno de los textos y va a ser más difícil de leer después. Bueno, entonces, cierro esta otra carpeta, tenemos nuestra carpeta corpus. Otro detalle, todos los archivos son archivos de texto plano. ¿Qué es texto plano? Ahí abrimos uno, ¿ven? Es texto sin formato, sin negrita, sin cursiva, sin nada. No son archivos de Word ni de PDF, simplemente TXT, ¿de acuerdo? Bien, entonces volvemos acá arriba y vemos unidad 3, la carpeta de trabajo y la carpeta corpus. Bueno, hecho esto, vamos a abrir R, vamos a invocar R. Yo voy a trabajar acá con la terminal o el shell, como le quieran decir, y voy a llamar a R. Escribo R mayúsculas y le doy Enter. Y ahí aparece el mensaje de inicio, significa que, bueno, R ya está funcionando. Tiene que ser R mayúsculas, ¿ok? Si escriben R minúsculas no funciona. Bien, y a continuación, esta es la parte más complicada del trabajo de hoy. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta de trabajo. Ustedes ya saben hacer esto, es escribiendo set working dir, set wd, paréntesis, comillas, y en mi caso yo lo creé en el escritorio, entonces es desktop, y unidad 3. Cierro comillas, cierro paréntesis, le doy enter. Bueno, esperemos que haya salido todo bien. ¿Cómo podemos chequear que haya salido todo bien? Ustedes también ya conocen este comando. Hacemos list files, abro y cierro paréntesis y doy enter. ¿Sí? List files significa mostrar archivos. Yo acá lo estoy viendo, bueno, en el explorador, veo que el único elemento que tengo dentro de mi carpeta unidad 3 es corpus. A ver, bueno, le doy enter. Corpus, bien, todo bien. Bueno, ustedes ahí van a tener que cambiar esta parte de acuerdo a donde hayan creado su carpeta, ¿sí? Muy bien, eso fue lo más difícil. Ahora ya está, lo único que tenemos que hacer es primero cargar el paquete Stylo. Ustedes también ya conocen este comando, es library y entre paréntesis Stylo. Enter.
Bien, si aparece este mensaje, es que está todo bien, ya tenemos R cargado en memoria. Ahora simplemente tenemos que escribir stylo, abro y cierro paréntesis y darle enter, y ahí va a aparecer la interfaz gráfica de stylo. Bien, una pequeñísima pausa ahí antes de seguir. Todo esto que yo acabo de hacer en mi terminal, si no saben cómo abrir la terminal, perdón, pueden hacerlo en RStudio, ¿ok? Esto es mi RStudio. ¿Se acuerdan que tienen, bueno, esta primera ventana de la izquierda, que es el editor, y la ventana de la derecha, que es la consola de R? Hacen todo lo que yo acabo de hacer recién en el terminal. ¿Sí? Set working dir. List files. Y después, library. Bueno, si están en RStudio es más fácil todo porque RStudio les hace sugerencias. Library style, bueno, todo lo que vimos recién en el mismo orden en el que lo vimos, y va a funcionar igual. Ustedes van a llegar a esta misma ventanita que vimos recién. Ay, perdón. Entonces, tenemos nuestra interfaz gráfica de Stylo. La primera parte, acá tienen una serie de pestañas que les va a permitir cambiar la configuración para el análisis. En esta primera pestaña de Input and Language, pueden seleccionar por un lado el formato del corpus que van a procesar. Recién habíamos dicho texto plano, ¿ok? Entonces esto no lo cambian, usan la opción por defecto. En esta segunda parte, que dice Language, van a elegir el idioma del corpus, en este caso, español. Bien, ya con esto, con esta configuración mínima, ya podemos empezar el análisis, ¿sí? No es necesario cambiar el resto. Después vamos a ver cómo podemos modificar cada una de estas opciones. Pero, bueno, después, acá en la solapa final, ¿sí? Lo que les voy a indicar que hagan es elegir para el output, además de que emita los gráficos en la pantalla, ¿sí? Si hacen clic acá, es que se abren directo en la pantalla. Además de eso, pueden elegir PNG, JPG, PDF, ¿sí? Para que ya les guarde el archivo. Les aconsejo que hagan esto también. Bien, entonces, listo. Plain text, Spanish, PNG, y le damos OK. Ya vamos así a hacer nuestro primer análisis, que va a tener por defecto este tipo de análisis estadístico, que es un clustering, ¿sí? Vamos a hacer un agrupamiento, un clúster, con una distancia clásica, que es la distancia delta. Ahora, a continuación, les voy a explicar un poquito más en detalle todo esto. Pero bueno, le damos OK. ¿Ven? Bueno, Stylo está trabajando, emite algunos mensajes. Y, bueno, el procesamiento fue muy rápido, ya produce un gráfico de resultado. En esta ventana no se ve tan bien, yo voy a abrir, esto lo voy a cerrar, y voy a ir a mi carpeta de trabajo, y ahí van a ver también que, ¿se acuerdan que antes teníamos solo la carpeta corpus? ¿Verdad? Bueno, miren, Stylo ya produjo varias salidas. Por un lado, un archivito TXT muy útil, esto es muy útil,
en donde les guarda la configuración que usaron recién. Lo vamos a ver un poquito. ¿Ven? Formato del corpus, plain, ¿sí? Texto plano. Lengua, Spanish. Todo lo que recién elegimos en la ventanita de configuración, bueno, todo está volcado acá en el archivo de configuración, porque la distancia es delta, era lo que yo les había indicado recién. Y el tipo de análisis, clustering análisis, ¿sí? Las siglas de clustering análisis. Bien, esto después van a ver que vamos a ir haciendo muchos análisis. Está bueno que lo tengan guardado después para recordar. Se pueden ir haciendo carpetas de resultados y en cada una de estas carpetas van guardando cada una de las configuraciones. Bien, ¿y qué más tenemos? Tenemos acá el archivo PNG que le pedí que me guarde. Bien, ahí se ve un poquito mejor que recién. Podemos ver también la medida de distancia que usamos en la parte de abajo y acá arriba el tipo de análisis. Y tenemos un dendrograma. Este tipo de gráfico se llama dendrograma, básicamente es un árbol, en donde podemos distinguir dos grandes grupos. ¿Se acuerdan que les había dicho usen prefijos para que les determine bien el color? Bueno, un gran grupo de decretos arriba, en esta rama de arriba, y un grupo de discursos en la rama de abajo. Entonces, el agrupamiento se corresponde con lo que intuitivamente hubiéramos hecho, ¿no? Separar discursos por un lado y decretos por otro. Muy bien. Esto, sí, ya como el análisis más sencillo por defecto, ven que ya nos da una respuesta bastante acertada. ¿Qué más decir acerca de este dendrograma? Bueno, para interpretarlo, bueno, por ejemplo, este discurso, ¿sí? Bueno, habíamos dicho discursos por un lado y tenemos primero mes y después día. O sea, esto de acá abajo es el discurso del 13 de marzo. Este es el del 15 de mayo y así. Están nombrados primero por mes, después por día. Entonces, por ejemplo, el discurso del 1 de junio es más similar al del 30 de marzo, ¿sí? La distancia es menor, son más similares. En cambio, bueno, por ejemplo, el del 1 de junio tiene mayor distancia con respecto al discurso del 13 de marzo. Esto, la distancia la tienen que pensar en base a las ramificaciones, ¿ok? No en base a la distancia acá en el gráfico. ¿Qué significa esto, no? Ustedes podrían pensar, por ejemplo, que el DNU del 31 de marzo C es el que más tiene más similitud con los discursos, ¿no? Porque están ahí cerquita. Bueno, no es así realmente, ¿eh? En algunos casos sí, pero en otros no. Por ejemplo, en realidad, este discurso, este decreto, el DNU del 11 de abril, este de acá, tiene mayor similitud con los discursos que el DNU del 31 de marzo. ¿Por qué? Bueno, porque la cantidad, ¿sí?, de ramificaciones que yo tengo que seguir para llegar a este, ¿sí?, con respecto a los discursos, es menor que la cantidad de ramificaciones que yo tengo que seguir para llegar al 31 de marzo. ¿De acuerdo? Así es como se ve se interpreta la distancia entre los diferentes elementos de un dendrograma. Muy bien. Bueno, entonces esto es cluster análisis. Otro tipo de análisis, vamos a volver a invocar a Stylo.
Se abre nuevamente la ventana. Otro tipo de análisis que podemos hacer es yendo a esta... perdón, bueno, no les había hablado de la solapa, ahora les puedo hablar de la solapa de features, los rasgos a analizar. Como les había dicho antes, la estilometría puede hacer conteos de palabras, words, de caracteres o de engrams, ¿sí? Y después acá también, nosotros acá estábamos contando palabras. También pueden elegir distintas palabras a seleccionar. MFW es Most Frequent Words. Acá vamos a usar las 100, las primeras 100 más frecuentes. Pero bueno, podrían ampliar este número a 1000 o reducirlo a 50 si quisieran. Bien, acá no vamos a hacer ningún cambio por el momento, vamos a venir acá a la solapa de Statistics y en lugar de hacer cluster análisis, vamos a elegir MDS. MDS es Multidimensional Scaling. Después tienen PCA y TISNI, son otras posibilidades. MDS, PCA y TISNI lo que hacen es reducir los vectores. ¿Qué significa esto? En este tipo de análisis, todos los textos son convertidos en algo que se conoce como bag of words, como bolsas de palabras. Agarramos todas las palabras del texto y contamos la frecuencia, ¿no? Cuántas veces aparece del, cuántas veces aparece decreto, cuántas veces aparece día, por ejemplo. Y así convertimos al texto en un vector multidimensional, porque cada una de las palabras va a ser una dimensión. Y esto nos plantea un problema para la representación, porque normalmente nosotros representamos estas cuestiones, estas mediciones, en gráficos de 2 dimensiones, X, Y. Entonces, ¿qué es lo que nos permite estas distintas técnicas, MDS, PCA, TISNI? Nos permiten reducir estos vectores gigantes de muchísimas dimensiones a 2. Son técnicas, estadísticas bastante complejas. No vamos a entrar en el detalle porque, bueno, no tenemos el tiempo y tampoco es necesario en el marco de esta clase, pero bueno, para que tengan más o menos una idea. Obviamente, usar distintas opciones, ¿sí? Acá en Statistics, nos va a generar distintos agrupamientos posibles. Y también, de la misma manera, en esta sección de las medidas de distancia, van a ver que tenemos muchísimas opciones. Bueno, habíamos dicho ya que acá lo que medimos es la distancia entre los textos. Recién yo les dije que representamos los textos como vectores. Y vamos a medir la distancia entre estos dos vectores, dos o más, ¿no? Acá tenemos 47 textos, ¿no? Bueno, medimos la distancia entre estos vectores textuales. A mayor distancia, más diferencia entre los textos y a menor distancia, más similitud entre los textos, ¿sí? Y van a pertenecer al mismo clúster, al mismo grupo. Tenemos, ¿sí?, distintas maneras de medir distancias entre vectores. Por ejemplo, podemos usar, ¿sí? Ahí vemos justo abajo de Classic Delta, otra opción es Manhattan. Podemos usar la distancia de Manhattan. Manhattan, ¿por qué se llama así? Porque hay que pensar, tenemos este punto y este otro punto, y esta cuadrícula sería como la ciudad de Manhattan, la ciudad de Nueva York y la isla de Manhattan, donde todo es así como una gran cuadrícula, y para recorrer podemos ir desde un punto hasta el otro punto, bueno, haciendo distintos caminos, ya sea la línea amarilla, la roja o la azul. La verde no es posible porque tendríamos que atravesar los edificios. Esto es la distancia de Manhattan. Esto nos va a dar un resultado. Sigan la línea que sigan, excepto la verde, en todos los casos va a ser 12.
Otra manera de medir la distancia entre dos puntos podría ser la distancia euclídea, que es esta diagonal que tenemos acá. Y otra posibilidad es la distancia coseno. Si pensamos a los vectores, bueno, como formando un ángulo, medimos este ángulo y calculamos el coseno de ese ángulo adyacente sobre hipotenusa. No hace falta entrar más en el detalle, pero simplemente para tener un panorama y entender por qué hay distintas maneras de medir la distancia entre los textos. Y esto nos va a dar resultados ligeramente diferentes. Bien, entonces, vamos a usar, habíamos dicho, la misma distancia que antes, pero en lugar de cluster análisis, que era lo que habíamos usado antes, vamos a usar MDS. ¿Sí? Le damos OK. Stylo procesa. Y en este caso, ¿sí? MDS, Multidimensional Scaling, nos produce este gráfico, en donde podemos ver los textos agrupados de otra manera. Este gráfico lo que nos permite ver con más claridad son los outliers. Son estos, los ítems, los individuos que se apartan mucho del resto, porque acá tenemos todos los DNUs formando un gran grupo, y este acá, el del 10 de mayo B, que, bueno, alguna particularidad tiene. Entonces, esto ya nos da una pista de qué es lo que puede ser interesante ver más en detalle, ¿no? Abrir este decreto y ver por qué se diferencia del resto, o abrir este discurso y ver por qué se diferencia del resto. Bien, entonces, eso, ¿sí? Acá tenemos los resultados. Habíamos visto cluster análisis con Classic Delta, es un primer gráfico. MDS también, acá con Classic Delta, es un segundo gráfico. Recién usamos Classic Delta. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos cambiar la medida de distancia. Volvemos a invocar a Stylo y acá en Statistics volvemos a Cluster Analysis, pero en lugar de usar Classic Delta, usamos Edders Delta, ¿no? Otra medida de distancia. Antes cambiamos el tipo de análisis estadístico, acá cambiamos la medida de distancia y le damos OK. Bien, voy a cerrar esto y voy a abrir directamente en el visor de imágenes. Tenemos entonces, dijimos que usábamos cluster análisis para los dos casos, ¿sí? Sea acá y sea acá también, pero en un caso con Classic Delta y en el otro caso con Edders Delta. Vamos a abrir los dos. Bien. Y abrimos el otro y vamos a verlos lado a lado. Muy bien. Entonces, tenemos a la izquierda nuestro primer análisis, que era un cluster análisis con delta, distancia delta, y a la izquierda y a la derecha, perdón, tenemos un cluster análisis con Edders delta, ¿sí? Esta nueva medida que habíamos decidido usar. Y ven que el agrupamiento es distinto. Por ejemplo, acá tenemos un discurso que quedó agrupado junto con los DNUs. Todo esto, bueno, para que vean que no es, digamos, no es porque sí que tenemos distintas medidas de medición, sino que esto nos va a permitir llegar a resultados diferentes. Bien, entonces, para terminar, bueno, ¿por qué elegir una y por qué no la otra? Bueno, intuitivamente todos tenderíamos a elegir el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Pero esto nos lleva a una problemática de la estadística que se conoce como el cherry picking. ¿Qué es cherry picking? Y bueno, yo elijo el resultado que me parece más lindo, como cuando uno va por ahí eligiendo fruta, que lo hace, bueno, un poco a ojímetro. Bueno,
Esto obviamente no, para elegir fruta está muy bien, pero no es científico. No puedo decir, bueno, y yo me voy con este análisis porque me pareció más lindo. Se corresponde con mi intuición, es simple, algo puramente intuitivo. Bueno, para evitar esto, para evitar el cherry picking, en estadística existe un análisis posible que se conoce como bootstrap consensus, que lo que intenta hacer es eliminar esta indeterminación y dar un poco más de objetividad al análisis. ¿Cómo logramos esto? A ver, volvemos a Stylo, vamos, y abrimos Stylo. Y en la parte de estadísticas vamos a elegir Consensus Tree. Esto es el árbol de Bootstrap Consensus. Y acá tenemos que elegir el umbral de consenso que queremos. Bueno, como mínimo un 50% de consenso, ¿no? Pero podemos ser un poco más estrictos y pedirle un 70% de consenso, ¿sí? Nada, no nos vamos a complicar mucho explicando el funcionamiento de Bootstrap Consensus, pero bueno, básicamente lo que hace es analizar muchas veces los mismos datos, ¿sí? Realizar varias iteraciones de los mismos datos, modificando aleatoriamente los conjuntos, o sea, crea subconjuntos de esos datos, crea la clasificación para ese subconjunto y luego, bueno, lo va modificando aleatoriamente y trata de ver, bueno, cuántas veces coinciden los resultados, ¿sí? Cuánto consenso hay entre estos resultados. Bueno, vamos a pedirle, bueno, que tenga un consenso del 70% más o menos, 0,7. Bien, si queremos ejecutar consensus tree, vamos a cambiar un poquito también acá el parámetro de most frequent words. Vamos a poner mínimo 100, máximo 3000 y le damos OK. Bien, esto tarda un poquitito más, pero dentro de todo es bastante rápido el resultado. Y acá tenemos como resultado el árbol de consenso. Y ven que, bueno, lo que decidió este método de análisis es que sí, realmente los discursos forman un clúster bastante consistente, ¿ok? Mientras que, bueno, para los grupos de DNUs, el agrupamiento, bueno, es distinto, habría que ver después más en detalle cada uno de los casos, pero sí hay consenso en que, por un lado, están los DNUs y por el otro están los discursos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo esto queda guardado acá, tenemos nuestros distintos archivos de imágenes con Cluster Analysis con Classic Delta, Cluster Analysis con Ethers Delta, ¿dónde está? MDS, ¿sí? Multidimensional Scaling, que habíamos visto, y ahora también tenemos esto, el resultado del árbol de Bootstrap Consensus. Ven que, bueno, por suerte Stylo es bastante meticuloso en el nombrado de los archivos. Además de los archivos de los gráficos de imágenes, tienen archivos CSV con un sufijo edges. Esto capaz que les suena del módulo de análisis de grafos. Ustedes pueden usar estos archivos para construir grafos en Gephi, que ya saben usar Gephi. Bien, para terminar, quería compartir con ustedes unos resultados de este tipo de análisis, pero sobre otro tipo de corpus, un corpus que vamos a trabajar la semana que viene, cuando veamos Topic Modeling, pero yo sometí también este corpus al análisis con Stylo. Es un corpus histórico-literario de textos del Río de la Plata. Ahí ya capaz que les suenan algunos de los autores.
Acá en este caso identificamos primero con el prefijo, ¿sí?, mismo autor, y después nombre del texto. Y bueno, ahí van a poder ver ya autores que ustedes conocen, que estuvieron trabajando en las otras unidades: Díaz de Guzmán con La Argentina manuscrita, Acaret Dubiscay con La relación de un viaje. Bueno, acá el análisis, sí, puede ser más interesante, ¿no? Obviamente todos estos resultados son más interesantes cuando conocemos el corpus. ¿Por qué? Bueno, mirando este dendrograma podemos ver, por ejemplo, que tenemos, ¿sí?, mismos textos de un mismo autor agrupados. Eso, bueno, es algo que era de esperarse. Y tenemos un primer grupo acá, superior, una primera rama del árbol, en donde encontramos a Díaz de Guzmán, Pero Hernández y Ulrico Schmidl, y el resto de los textos acá abajo. Bueno, yo que conozco este corpus puedo decir, tiene sentido porque los textos de Díaz de Guzmán, Pero Hernández y Schmidl son más antiguos, eh, todos, todos del siglo XVI, siglo XVI, XVII, mientras que en la rama de abajo tenemos textos del siglo XIX. Entonces, bueno, claro, tenemos una diferencia bien marcada, una diferencia primero, bueno, de identificación de autoría, acá con Díaz de Guzmán formando una sola rama, y luego, bueno, en realidad es al revés, ¿no? Una primera división temporal y después, bueno, divisiones de autoría. Y vemos a Díaz de Guzmán en un grupito ahí solo. El problema es si miramos en el grupo de abajo, ¿no?, que vamos a encontrar a Acaret Dubiscay. Y ustedes ya conocen a este autor y saben que es un autor del siglo XVI. ¿Por qué está en la rama de abajo del siglo XVIII? Mismo problema para Pigafetta, que bueno, no es un texto que hayan estado trabajando, pero también es un texto del siglo XVI, ¿sí? Entonces, la presencia de estos dos textos ahí nos vendría como en contra de esta explicación que dábamos de, bueno, la primera división es una división temporal. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El texto de Pigafetta es una traducción, el original está en italiano, pero la traducción al español con la que estamos trabajando es una traducción del siglo XX. Entonces, tiene mucho más sentido que este texto se encuentre en el grupo de abajo que en el de arriba. Y bueno, algo equivalente para el texto de Acaret Dubiscay, la versión con la que estamos trabajando en este corpus es una edición modernizada también del siglo XX. Por ende, el texto quedó ubicado en el grupo de abajo. Bueno, esto como para entender un poquito este agrupamiento y que el análisis del dendrograma de Stylo fuera más complejo que con el corpus anterior. Bueno, acá tenemos el consensus tree para el mismo corpus. Bueno, es bien consistente, ¿no? Este grupo de Díaz de Guzmán con Pero Hernández, consistentemente son los textos más antiguos que forman un grupo, y luego, bueno, estos otros acá abajo, acá quedaron separados, ¿no? Este conjunto del conjunto, ¿no?, de Leyenda Araucana, Perito Moreno y Hudson. ¿Por qué tenemos esta rama acá? Bueno, una explicación posible y muy evidente se va a dar si vemos los títulos, ¿no? Tenemos la Leyenda Araucana, de autor anónimo, por eso no tenemos este prefijo, Leyenda Araucana, luego, bueno, Viaje a la Patagonia Austral, de Perito Moreno, y el título completo del texto de Hudson es Días de ocio en la Patagonia. Entonces, bueno, claro, tenemos un grupo de textos que refieren a la Patagonia y otro grupo de textos que refieren a la zona del Río de la Plata. Bueno, entonces, este es el tipo de análisis que podemos hacer con Stylo. Espero que se haya entendido todo. A ver, perdón. Ahí está. Espero que se haya entendido bien todo. Obviamente, si tienen
alguna duda, pueden escribirme a través del campus y les voy a dejar los links de todos los materiales que estuve mencionando en la clase de hoy, los voy a dejar ahí también. Muy bien, nos vemos entonces la semana que viene para trabajar Topic Modeling. Hasta la semana que viene.